Buenas tardes, yo soy Julio Vinuesa, soy uno de los directores del curso Cambios de Rumbo para las Ciudades y me voy a encargar de moderar la sesión de hoy. Bueno, en primer lugar quiero darles la bienvenida y agradecer su participación y recordar que, como siempre, en las 12 ediciones anteriores de este curso hemos dedicado alguna sesión desde muy diferentes enfoques a los muchos variados problemas o retos que tienen nuestras ciudades, que tiene nuestra sociedad en relación con la satisfacción del derecho a una vivienda digna, adecuada. Incluso en algún curso, como ocurrió en el año 2016, todas las sesiones de ese curso las dedicamos a tratar, a dialogar sobre diferentes aspectos que veíamos necesarios. En general, planteábamos la necesidad de un cambio de paradigma en el sistema residencial, es decir, cambio de comportamiento de los distintos agentes que participan en el sistema, la forma en que se trata, en que se ven, se tratan sí los distintos elementos que lo componen, desde la propiedad de la vivienda que ocupa el propietario, hasta el suelo, los grandes promotores. Bien, hemos ido tratando, como digo, el tema desde distintos enfoques, distintas perspectivas, atendiendo normalmente a las circunstancias de cada momento, ¿no? Lo que podía ser más interesante en ese momento. Recuerdo que comenzamos con el exceso de viviendas que se habían construido, porque empezamos en 2011, el exceso de viviendas que se habían construido durante el boom inmobiliario y denunciando el consumo excesivo e innecesario de un recurso tan necesario y tan limitado como es el suelo, ¿no? Hoy, continuando con esa trayectoria, vamos a hablar de la regeneración del parque residencial existente, que, como vamos a ver, pues no es un tema nuevo, pero sí que se presenta en el momento actual como una gran oportunidad. También, siguiendo en nuestra trayectoria, tenemos hoy a dos excelentes ponentes a los que quiero comenzar saludando y agradeciendo su participación. Contamos con la presencia de Elena Beunza y de Javier Martín. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, Elena. Estuviste ya hace 3 años, casi exactamente 3 años. Así es. El Gracias. 21 de febrero del 19. Bueno, Elena es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es máster en Derecho Público y Organización Administrativa por la Universidad Pompeu Fabra y máster en Planificación Urbana y Regional por la London School. Es funcionaria de Administración Local con habilitación nacional y ha desempeñado distintas responsabilidades en la administración de la Generalitat Valenciana. Ha sido directora de la empresa valenciana de vivienda y suelo. Posteriormente ocupó el puesto de secretaria general de vivienda del Ministerio de Fomento, donde impulsó la primera ley estatal en materia de vivienda y también la ley de seguridad jurídica en urbanismo. Eso hasta febrero de 2020, hasta hace 2 años. Actualmente es representante de España en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, concretamente en la oficina que trata temas de vivienda y suelo. Ha fundado una oficina de asesoría jurídica y consultoría estratégica, donde ejerce como abogada urbanista consultoría. Básicamente, ella nos lo podrá explicar mejor, básicamente de proyectos, actuaciones de regeneración de espacios urbanos en contacto con las administraciones locales. También realiza actividad docente en el Instituto Empresa, donde imparte la asignatura de vivienda asequible en los programas de posgrado. Sinceramente, si no fuese por las circunstancias personales mías, me gustaría
cursar esa asignatura. Muchas gracias, Elena, por estar aquí nuevamente. Javier Martín, que también nos acompaña esta tarde. Buenas tardes otra vez, Javier. Y muchas gracias. Sabemos lo complicada que es, lo terriblemente complicada que es tu agenda, por lo cual te agradecemos y casi damos gracias al destino de que puedas estar aquí con nosotros. Nada, encantado, encantado. Bueno, Javier es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y desde el 2001 es funcionario de carrera del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública del Estado. Desde 2018 es director general de Vivienda y Suelo, ahora dentro de la Secretaría General de la Agencia Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Yo creo que él nos lo podrá corroborar o no, es la dirección general más directamente implicada en todas las actuaciones de rehabilitación y en la política de vivienda del Gobierno central en general. Bueno, la Casa Encendida, el Grupo Territorio Racional y Sostenible, consideramos que contar con vuestra presencia es una gran oportunidad para los alumnos de la Universidad Autónoma, del profesor Antonio Palacios, y también para los alumnos de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica, los alumnos del profesor David Porras. Y espero que los alumnos sepan valorar también y sepan aprovechar esta oportunidad de escucharos a los dos. Decía que vamos a hablar de política de vivienda, pero no necesariamente de los temas que más aparecen o más centran la atención de los medios de comunicación en los últimos meses, en el debate político. Las políticas de vivienda tienen un recorrido histórico y una complejidad mucho mayores de los que podría deducirse leyendo o escuchando los medios en los últimos meses. En la presentación de la sesión, en el programa del curso, decimos que la ciudad no se justificará plenamente si no optimiza la utilización de su parque residencial con la finalidad de garantizar vivienda digna, adecuada y asequible para todos. En el caso de España, en la mayor parte de las ciudades, el objetivo de conseguir viviendas dignas, adecuadas y asequibles requiere sin duda desde hace tiempo, un importante esfuerzo de regeneración del parque residencial, de ese parque residencial que tienen todas y cada una de nuestras ciudades. Y de lo que se trataría, pensamos nosotros, es de optimizar su uso desde una perspectiva social y dirigido precisamente a eso, a mejorar la satisfacción del derecho a la vivienda. Cada vez es mayor el consenso de que la regeneración del parque residencial es una necesidad acuciante de nuestras ciudades, de nuestra sociedad, y los fondos europeos destinados para reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deberían ser sin duda una gran ayuda. En realidad, el conjunto de esos planes son, creo recordar, 140.000 millones, de los que 4.400 se van a destinar a vivienda, 3.400, ya me corregiréis, a regeneración, a rehabilitación y 1.000 a la promoción de nuevas viviendas destinadas necesariamente a alquiler asequible. No sé si son muchos millones o pocos en relación con el monto total, pero desde luego sí que es una oportunidad enorme, es una cantidad que debe servir para efectivamente mejorar, para atender las exigencias de habitabilidad que no siempre, que presentan muchos déficits, como decía, de habitabilidad de las viviendas de muchas de nuestras ciudades, o de muchas de las viviendas de nuestras ciudades, para corregir problemas de accesibilidad que con una población envejecida se hacen más patentes. Son viviendas antiguas y la población envejece.
Pero no solamente se trata del envejecimiento de la población, la dinámica, la fuerte dinámica sociodemográfica hace que las necesidades cambien radicalmente. Las nuevas formas de convivencia, las diferentes unidades de convivencia que se están creando desde hace ya algunos decenios, plantean necesidades de vivienda también diferentes. Parece que todo apunta a la dinámica de los últimos años a que en pocos años, no más de 10, uno de cada 3 hogares sea unifamiliar, sea unipersonal, perdón, unipersonal. Y bueno, pues como digo, las nuevas unidades de convivencia plantean necesidades de viviendas muy diferentes a las que tenían los hogares cuando se construyeron buena parte de las viviendas existentes en la actualidad. Bueno, todo ello sin olvidar uno de los objetivos fundamentales, prioritarios, establecidos por la Unión Europea, que es mejorar la eficiencia energética de esas viviendas, de ese parque residencial. Bueno, evidentemente para ello, y de eso vamos a hablar, van a ser necesarias modificaciones legislativas. Ya se han producido importantes modificaciones legislativas, como nos explicarán los ponentes. Ha habido dos reales decretos de octubre del año pasado, uno dedicado a medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación y el otro para regular los programas de rehabilitación. Efectivamente son necesarios y seguramente habrá más cambios legislativos, pero sobre todo va a hacer falta un enorme esfuerzo de gestión por parte de todos los agentes que participan en esto que llamamos sistema residencial, es decir, desde los propietarios de las casas muy heterogéneos desde el punto de vista económico, social, de edades, etcétera, hasta los grandes promotores, propietarios de suelo y, por supuesto, las administraciones, ¿no? Los poderes públicos. Es un tema demasiado complejo para poder abordarlo en extenso y en profundidad a lo largo del poco tiempo del que disponemos, pero en cualquier caso yo estoy seguro de que las intervenciones de Elena Beunza y de Javier Martín van a arrojar mucha luz y van a darnos muchos motivos de reflexión. Por mi parte, nada más, y vamos a empezar ya, pero no quería dejar de decir que a los participantes, a los que estáis siguiendo la sesión, que podéis hacer preguntas, comentarios a través del chat, porque las preguntas y comentarios que hagáis seguro que van a enriquecer la sesión. Bueno, pues ya nada más, va a intervenir en primer lugar Javier. Cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Julio, y nada, encantado de estar aquí. Voy a intentar dar así una pincelada, porque como bien decías, aunque has tocado la verdad la mayoría de las claves, ¿no? Y yo creo que has ya mencionado cuestiones muy importantes y voy a intentar un poco justamente incidir en los temas que a mí me parecen más importantes, más que en el detalle que al final el detalle de la regulación, pues eso lo podéis todos consultar en las normas que ya han salido y en las que van a ir saliendo para la implementación de los fondos. Pero es verdad que una de las, digamos, de las singularidades que tiene la temática que estamos viendo hoy, ¿no? En general, estamos hablando de rehabilitación o de renovación, de regeneración del parque residencial, pero en el fondo estamos hablando de regeneración de nuestras ciudades y en el fondo, digamos, como herramienta estratégica, este debería ser nuestro objetivo final, ¿no? Más allá de la rehabilitación individual de cada finca o de cada edificio, ¿no? Porque eso implicará que hemos rehabilitado o renovado nuestras ciudades donde más lo necesitan, que suele coincidir con entornos de mayor vulnerabilidad socioeconómica y que suele coincidir con entornos de mayor vulnerabilidad en cuanto a la edificación construida. Es decir, que todo esto tiene una dinámica bastante perversa que se retroalimenta, ¿no? O sea, las familias o las familias con más vulnerabilidad suelen concentrarse en determinados entornos de las ciudades que
que están conformadas por edificaciones con graves deficiencias y con graves carencias, y estas carencias de la propia edificación impiden que ese entorno de la ciudad, esa burbuja de la ciudad, se integre realmente con el resto, ¿no? Y se retroalimenta, y en muchas ocasiones, incluso cuando se han abordado algunas rehabilitaciones, a mí siempre me ha generado la inquietud de que no se terminen embalsamando estas burbujas de vulnerabilidad, ¿no? Y que realmente consigamos entrar en profundidad en esa renovación, en esa estrategia de renovación urbana, que implicaría romper esas barreras y romper esos límites de vulnerabilidad, y conseguir una mayor inclusión y una mayor integración de todos esos barrios y por lo tanto de las familias que las habitan. Desde esa perspectiva, lo cierto es que ya llevamos muchos años, bastantes años, de los que Elena ha sido una de las grandes impulsoras en los últimos años, pero ya desde hace más de una década, hablando de todos estos conceptos, ¿no? De rehabilitación, de renovación, de regeneración urbana. Como sabréis, pues España elaboró una estrategia de rehabilitación del parque residencial existente en 2014, renovó esa estrategia en 2017, la acaba de renovar en 2020. Siempre ha obtenido la mejor puntuación en la elaboración de esas estrategias a nivel europeo y ha sido reconocida como una estrategia muy bien orientada, etcétera, etcétera, pero hemos sido incapaces de implementarla. Y la realidad tozuda es que nos hemos enfrentado de una manera muy plana a un escenario de rehabilitación profunda en términos energéticos y en términos, como digo, integrales, en torno a 30.000 viviendas al año. Y nuestros objetivos que tenemos planteados como país, tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como los que se recogen en la propia estrategia que acabo de mencionar, están hablando de objetivos, como digo, para poder obtener los retos que tiene España en materia de eficiencia energética, de ahorro de emisiones, etcétera, de los años, en la década del 2030 a 2050, 2040-2050, implica multiplicar por 10 esa cifra, es decir, ponernos un escenario de rehabilitación de 300.000 viviendas al año a partir de 2030. Por lo tanto, estamos hablando no de incrementar una actividad que se esté produciendo con mayor o menor dificultad, sino estamos hablando realmente de conseguir un cambio de paradigma y de conseguir un cambio de inercia y de escala. Y para eso tampoco hay una fórmula mágica, sino que lo cierto es que es necesario tocar muchos palos y tratar de activar muchas de las barreras que, por otro lado, es verdad que estaban bastante bien identificadas en estas estrategias que os comentaba, ¿no? El punto de partida, como digo, es muy bajo, con un parque residencial muy deficitario, específicamente en términos energéticos, pero también en todas las demás prestaciones del edificio, en accesibilidad, en conservación, en salubridad. Es decir, que desde el primer momento nos planteamos que era imposible abordar realmente con seriedad una renovación del parque residencial y de las ciudades sin abordarlo de una manera muy transversal, muy holística y muy integral desde el punto de vista de la edificación y también desde el punto de vista de la ciudad y del espacio público. De manera que había que conseguir activar una rehabilitación integral, pero bajo las premisas y bajo los requisitos y las restricciones que establece la Comisión para poder focalizar estos fondos. Es decir, la Comisión plantea que los fondos de recuperación, además de servir para la reactivación económica, estén perfectamente alineados con los grandes objetivos de la Comisión, como son la digitalización, la sostenibilidad, la nueva Bauhaus, en fin, todos los retos que lleva persiguiendo durante los últimos años, para los que ha sacado diferentes directivas, etcétera, pero que en el conjunto de la Comisión, pues como ocurre en España, cuesta activar, ¿no? De manera que lo primero que planteamos fue conseguir efectivamente ese reto de salto de escala, pero sin abandonar esa visión integral de la rehabilitación, que por otro lado debe casar con los intereses de la demanda, es decir, con los intereses de los ciudadanos, que al final las comunidades de propietarios y los propietarios de una vivienda lo que quieren es mejorar su vivienda seguramente en los términos o en las prestaciones que tienen identificados como esenciales.
Y probablemente la eficiencia energética, además en un país como España, en los que al menos la mitad del territorio pues tiene un clima benigno y que hace que pocos meses al año sea, digamos, una situación acentuada en cuanto al rigor climático, pues esto hace que la población en realidad no lo tiene identificado como una demanda urgente, ¿no? Sí tiene identificado esas otras prestaciones, la accesibilidad, la conservación, etcétera, ¿no? De manera que lo que primero planteamos fue esto, el enfoque tiene que ser necesariamente integral, independientemente de que en cualquier rehabilitación integral que nos planteemos, tampoco ya tiene sentido a estas alturas de siglo, ¿no?, el plantearnos que no tengamos en cuenta los requisitos energéticos. De manera que no tiene sentido, o sea, de la misma manera que no tiene sentido plantearse una rehabilitación integral sin pretender una accesibilidad universal o sin pretender, en general, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? La pobreza energética pues, se ha demostrado como un elemento, bueno, que puede ir al alza si no se cambia este paradigma y si no se cambia esta configuración de nuestro parque edificado, y por lo tanto es imprescindible tener esta perspectiva energética, medioambiental, etcétera, ¿no? De manera que tanto esta necesidad como la confluencia bueno, digamos, de la identificación de barreras que ya teníamos anteriormente nos ha llevado a abrir varias líneas de trabajo que confluyen y que son paralelas y que en el fondo pretenden activar lo mismo. En primer lugar, ayudas directas, ¿no? Evidentemente, tiene que haber una continuidad de ayudas que ya se estaban produciendo hasta ahora, seguramente a través de diferentes instrumentos más o menos dispersos, a través del Plan Estatal de Vivienda, del propio Ministerio, a través del PRE del IDAE, a través de los programas autonómicos, de programas municipales también, en otras ocasiones a través de programas específicos, más específicos energéticos, de renovables, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible que para poder estimular algo que no está específicamente demandado por el ciudadano, tienes que contar con ayudas públicas. Y esto tiene un peligro adosado, ¿no?, que es la gestión de las propias ayudas. Y por lo tanto, también lo otro que también identificamos desde el primer momento es que teníamos que tratar de, en paralelo a una gestión sencilla, ágil y eficiente de las ayudas públicas, teníamos que abrir el camino también de las deducciones fiscales. El camino de la fiscalidad, que ya se ha demostrado en España que es eficaz para estimular de manera, al menos de manera coyuntural y de manera puntual, determinadas estrategias estatales, lo cierto es que aportan una facilidad de gestión y una seguridad, además, en cuanto a su llegada al ciudadano, que no lo da la ayuda directa, que necesita una gestión, necesita una solicitud más farragosa o más específica y que además requiere, como digo, una maquinaria administrativa que, si hay un aluvión de ayudas, puede ser la muerte del programa desde el inicio. Por lo tanto, decidimos que íbamos a abrir las dos vías. Las dos vías contemplan un escenario de incentivar la rehabilitación más profunda y la más ambiciosa, de manera que el ciudadano, cuando se enfrente tanto a las ayudas públicas como a la deducción fiscal, tiene que obtener la lectura de que cuanto más ambiciosa sea la rehabilitación, más favorable le va a salir. Al menos en un escenario plano, es decir, sumando a las ayudas directas y las ayudas fiscales, cada ciudadano tendrá que aportar la misma cantidad de dinero, de recursos propios a una rehabilitación. Si obtiene un ahorro energético del 60% del consumo de energía primaria no renovable, que si obtiene un ahorro energético del 30%. Es decir, la cantidad para él va a ser la misma, porque el incentivo y la ayuda, tanto fiscalmente como sobre todo en las ayudas directas, van a ir premiando el mayor ahorro. Esta es una lectura que se tiene que hacer conjunta, ¿no? O sea, que tiene que hacerse conjuntamente, independientemente de que individualmente también se lea así. Y luego, por otro lado, necesitábamos activar algunas medidas regulatorias y algunas medidas también que permitieran que fluyera la parte de financiación privada que iba a ser necesaria para terminar de cerrar el círculo, ¿no? En primer lugar, la ley de propiedad horizontal, bueno, sin hacer grandes revoluciones, sí que determinados ajustes que se implementaron en el Real Decreto Ley del 5 de octubre pasado, sí que ha tocado específicamente
por un lado, el régimen de mayorías, que lo ha flexibilizado un poco más, más acorde con una prioridad estratégica como es esta. Pero por otro lado también ha tocado, como digo, la cuestión de la prelación de los créditos en relación con este tipo de actuaciones, asimilando estas obras de rehabilitación energética a cualquier gasto corriente para facilitar el cobro de los impagos. ¿Qué ocurría justo antes de todo este momento, ¿no? Justo antes de esto, lo que ocurría es que los bancos no financiaban la rehabilitación de particulares, no financiaban la rehabilitación más que de particulares, de comunidades de propietarios, porque le suponía una dificultad en la identificación del riesgo, le suponía un problema si en el caso de que uno de los vecinos impaga, ir a por él. Implicaba esto además una burocracia excesiva de que todos los vecinos firmaran los créditos a la comunidad de propietarios para una rehabilitación en el edificio. Todo esto generaba una cierta parálisis en el sector financiero para financiar las comunidades de propietarios. Y sin embargo, lo que ahora estamos de acuerdo con las entidades financieras y lo que ahora se está poniendo en marcha es justamente lo contrario. El crédito se va a conceder a las comunidades de propietarios. Las comunidades de propietarios van a ser, como cualquier otro gasto corriente, como cualquier otra derrama, la que va a gestionar ese pago entre los vecinos. Y la entidad financiera no quiere entrar en quién es cada vecino, ni quiere tener sus datos y un análisis de riesgo, no lo tendrá globalmente como comunidad de propietarios. Fórmula que tampoco es novedosa, ya había alguna entidad financiera que estaba utilizando esta fórmula, que ha demostrado sobradamente que es perfectamente sólido, perfectamente solvente y que no genera un gran impago, ¿no? Por lo tanto, tendríamos las ayudas directas, la facilitación a través de la ley de propiedad horizontal de la toma de decisiones, la fiscalidad y la financiación privada de la parte que corresponde. Lo más importante, de todas formas, de todo esto, es que realmente la gente decida rehabilitar. Es decir, que la cuestión fundamental es que esas comunidades de propietarios que no tienen identificado esta necesidad realmente la identifiquen y tomen la decisión. Y para esto es fundamental que se genere de una manera casi masiva, sería lo ideal, la figura del gestor o del agente de la rehabilitación. Es decir, un agente que traslada, digamos, no solamente la información a la comunidad de propietarios de una manera muy global, o sea, desde esa perspectiva muy transversal que os estoy tratando de contar, sino que además ofrece una gestión integrada, una gestión llave en mano que incluye tanto la gestión de ayudas, el cobro de esas ayudas, el pago a terceros, a constructoras, a arquitectos, a consultores, etcétera. Incluye, por supuesto, sus gastos de gestión. Y además incluye esa financiación complementaria que permite que la actuación salga adelante, de manera que la comunidad de propietarios no tiene por qué recibir ningún flujo de fondos, no tiene que andar haciendo contrataciones dispersas, sino solamente confiar en un agente que es el que le hace ese trabajo llave en mano. Esta figura que en sí mismo es un agente económico novedoso porque solamente se ha producido de una manera muy singular en algunos puntos además muy específicos de España, pero que de ninguna manera, de forma muy extendida en todo el territorio, es lo que necesitamos activar a cortísimo plazo, ¿no? Y ahí no existen restricciones, es decir, puede ser una empresa constructora, puede ser un arquitecto, puede ser un gestor, puede ser una empresa de servicios energéticos o una entidad financiera, nos da exactamente igual y no tenemos una priorización. La segunda cuestión era facilitar, como ya os decía, un poco la concesión de las ayudas. El Real Decreto 853 del 2021 que se publicó establece una sistemática muy sencilla de gestión para las comunidades autónomas que esperamos que aligere muchísimo la burocracia y la concesión de las ayudas, de manera que se puede producir el criterio para adjudicar la ayuda es el ahorro energético que se haya producido en uno de los indicadores que establece la certificación energética, como es el consumo de energía primaria no renovable. De manera que es un indicador que está en la certificación energética
Como tal certificación energética ha tenido que ser firmada por un profesional habilitado para eso y además está inscrito en un registro público, de manera que es perfectamente trazable desde el punto de vista de una auditoría o de una inspección, ¿no? Pero en segundo lugar, ese requisito permite que estableciendo unos topes máximos de ayuda por vivienda puedan incorporarse a la actuación cualquier tipo de obra, como decía, de accesibilidad, de salubridad, de conservación, etcétera, sin necesidad de que la administración tenga que comprobar las características específicas de esa actuación, sino comprobando que se cumple el ahorro energético mínimo que prescribimos, tendrás ese tope de ayuda y permites, por lo tanto, esa rehabilitación integral sin una sobrecarga en la gestión, ¿no? Solamente haciendo el seguimiento, si se quiere en un momento dado, por muestreo o por control de esa certificación energética y de la obra realmente realizada, ¿no? Evidentemente, aportando proyecto, aportando documentación, certificado final de obra, toda la documentación que es necesaria para justificar cualquier subvención, pero la concesión de la ayuda es muy sencilla. Para facilitar además esa toma de decisiones también introducimos un elemento que nos parecía muy importante desde diferentes perspectivas y que se alinea además con un documento, bueno, con una línea de trabajo que también tiene la Comisión Europea puesta en marcha desde hace ya tiempo, ¿no? Como es lo que nosotros hemos llamado el libro del edificio existente, ¿no? El libro del edificio existente no es otra cosa que una foto del edificio en su momento actual, desde todas las prestaciones del edificio, y una evaluación de su potencial de mejora. De manera que la comunidad de propietarios pueda tomar decisiones con un documento técnico sencillo, que es accesible para la comprensión de esa comunidad de propietarios y que nosotros vamos a financiar al 100%. Es decir, que sobre unos baremos que hemos acordado con colegios de arquitectos y colegios de arquitectos técnicos, este documento puede utilizarlo ese agente o gestor de la rehabilitación, puede solicitar la subvención, puede elaborarlo y se lo puede ofrecer a la comunidad de propietarios gratuitamente para esta comunidad de propietarios. Solo necesita la autorización de esa comunidad para pedir la ayuda, ¿no? De manera que además ese libro de edificio existente, además de ser un elemento de toma de decisiones fundamental para esa comunidad, a la administración le ofrece una información valiosísima para la toma de decisiones posterior, ¿no? Es decir, independientemente de que ese edificio luego termine rehabilitándose o se dilate la decisión o tenga más o menos dificultades, sí nos permite tener una información muy extrapolable además al parque de su entorno de cuál es digamos, el recorrido que tiene el parque edificado para el diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, todo esto, como digo, es un poco la parte como más administrativa, pero como os decía un poco al principio, el gran salto debería ser que estas actuaciones cambien de escala y que realmente la actuación individual de finca, de comunidad de propietarios, se extrapole al barrio y se extrapole a esos entornos, sobre todo con mayor vulnerabilidad. Es decir, que estas ayudas y que esta actividad económica que se genera y que esta mejora en el parque edificado comience mejorando la vida de los que más lo necesitan, ¿no? Que son aquellos que viven en esos entornos como más vulnerables. Para eso hemos habilitado ese programa que no menos de rehabilitación a nivel de barrio, que evidentemente es un programa de iniciativa pública y que pasa porque el ayuntamiento junto con la comunidad autónoma correspondiente tengan un interés específico en la rehabilitación de un entorno, estos entornos de rehabilitación y renovación programada, como hemos llamado, y focalizando estos entornos que van a tener o van a disponer de un porcentaje un poco mayor de ayudas, de unas ayudas un poco más elevadas, porque van dirigidos normalmente, como os decía, a edificaciones con mayores deficiencias. Además de esto, se va a poder invertir también en espacio público y va a poderse hacer un planteamiento, como digo, de verdadera renovación y de regeneración urbana. De forma que en estos barrios, bueno, en general en todo, ¿no? Pero específicamente en estos barrios se van a poder otorgar ayudas por concepto de vulnerabilidad de hasta el 100% de la inversión con unos topes que consideramos que son los razonables para, digamos, las actuaciones globales que estamos enfocando, pero para que una familia con muy pocos recursos en situación de vulnerabilidad, por un lado, no sea un obstáculo para la toma de decisiones de la comunidad de propietarios y, por otro lado, no se la cargue
con una deuda que no pueda asumir porque la comunidad de propietarios se toma una decisión en régimen de mayoría. Es decir, que esto es fundamental, ¿no? Entonces, para esto se definen unos criterios de vulnerabilidad que podrán ser genéricos para el programa de edificios general, o podrán ser específicos para un barrio concreto, ¿no? Y en esto estamos ahora mismo trabajando, de hecho, con las comunidades autónomas, tratando de cerrar estos criterios de vulnerabilidad, que son en el fondo expedientes individuales, ¿no? Que se da a una familia concreta por sus circunstancias concretas. Bueno, todo esto es lo que deberíamos ser capaces de poner en marcha en 2 años, en realidad, porque en 2023 tenemos que estar ya... digamos, por supuesto los barrios tienen que estar más que enfocados y las ayudas tienen que estar otorgándose con una velocidad enorme, ¿no? Por lo tanto, el gran reto es trasladarlo al ciudadano, trasladarlo a la comunidad de propietarios. En estos próximos meses ya la primera liberación de fondos ya se ha hecho a las comunidades autónomas. El último trimestre pasado se liberaron 1.150 millones de euros. Como bien decías, Julio, en realidad para toda la rehabilitación estamos dedicando 6.800 millones de euros, de los cuales hay 1.000 millones que van a edificios públicos, pero el resto en realidad van a parque residencial. Hay 1.000 millones que van a municipios de menos de 5.000 habitantes que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hay 300 millones que ya están en marcha a través del programa del IDAE, del PRE, y efectivamente los que mencionabas, 3.400 millones son los que específicamente desde el MITMA, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estamos dedicando a estos parques residenciales. Y luego hay 1.000 millones que, como decías, van a la construcción de parque de vivienda en alquiler asequible, que pretendemos hacer con fórmulas de colaboración público-privadas prioritariamente, no necesariamente, es decir, se podrán invertir en promoción pública pura, pero sí que queremos incentivar justamente esta colaboración público-privada que optimice los recursos, que permita que con un derecho de superficie o una concesión sobre un suelo público se puedan construir y gestionar durante un plazo largo por un privado viviendas que van a tener un régimen tasado máximo de alquiler y que permitan que en paralelo a esta rehabilitación también destinemos unos recursos importantísimos para ese parque de vivienda asequible tan imprescindible, ¿no? Quizá igual lo interesante, porque ya me he extendido a lo mejor un poco más de lo que te había dicho, Julio, pero no he podido ir más deprisa. Igual es interesante que luego haya a lo mejor preguntas que puedan centrar más el tiro de lo que le interese a la gente, ¿no? Muchas gracias. Decía que tu intervención efectivamente es clarísima, llena de conocimiento y de datos interesantes. Y bueno, pues efectivamente después tendremos ocasión de entrar más en detalle en alguno de los temas. Vamos a dar paso ahora a Elena y posteriormente ya entramos en el diálogo. Elena, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación y a la Casa Encendida. Y un placer siempre encontrarme con Javier en estos foros. Bueno, yo voy a hacer creo que la exposición de Javier ha sido clarísima, ha hecho un repaso y sobre todo una explicación desde el principio, ¿no? Cuáles han sido los criterios que han guiado al Ministerio en su actuación, cuáles han sido los mecanismos que han utilizado y lo que se espera actualmente del resto de actores para que efectivamente esto sea una realidad, ¿no? Yo tengo una breve presentación en algunos puntos muy genérica, de manera que pasaré un poco por encima sobre estos puntos y luego me centraré más en lo que podría ser un supuesto práctico o cómo veo yo que están los ayuntamientos centrándose en este programa de barrios sobre el que ha hecho especial incidencia Javier y que yo también, por supuesto, creo que es el más interesante desde el punto de vista socioeconómico también, porque es el que realmente va a dar un impulso a estas bolsas ciertas bolsas de edificación y de residencias de una determinada situación, donde no solamente se tiene que intervenir sobre el edificio, sino que es necesario también intervenir a través de medidas sociales, medidas económicas y de otro tipo. Yo voy a empezar a compartir esta presentación. Una breve referencia a nivel internacional de dónde viene
todo este proceso, si me deja. Bueno, al final esto es un movimiento y una situación que no solamente se da en nuestro país, sino que es un movimiento global. Y es la situación central de las ciudades, que estoy segura, Julio, de que habéis hablado de este tema en otras ocasiones, ¿no? Se calcula que en 2030, una cifra que está ya muy cercana, el 60% de la población mundial vivirá en ciudades, lo que significa 5.000 millones de personas. Ha sido una evolución rapidísima en las últimas décadas en las que se centra la población en las ciudades y por lo tanto es necesario que éstas tengan una capacidad de reacción y de adaptación a estas nuevas circunstancias. Esto se añade el hecho de que las ciudades contribuyen al 60% del PIB mundial y que representan en su totalidad el 70% de las emisiones de carbono y más del 60% del uso de los recursos. Por lo tanto, es fundamental centrarse y que las políticas nacionales vayan desarrollando programas de este tipo, como en nuestro caso ha venido de la mano ahora del Plan de Transformación y Resiliencia, pero como bien ha señalado Javier, esto es un proceso que viene de hace muchos años en el que a través de los planes estatales de vivienda se vienen financiando este tipo de actuaciones que también, como sabéis, pues han tenido diferentes nombres, pero al final su ADN es el mismo. Lo hemos llamado ARIF, lo hemos llamado ARRUS y ahora, pues, si me permites, Javier, se les llama ERPES. Ya que se llaman ERRPs, porque ya lo he oído varias veces. Bueno, como he señalado, esta rápida urbanización conlleva pues, un número creciente de habitantes, por supuesto, en los barrios vulnerables, unos servicios e infraestructuras insuficientes y sobrecargados y un incremento de la contaminación. Empezaron unas reflexiones a nivel internacional que comenzaron, como bien sabéis, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están hoy en día ya diría plenamente implementados, no es así, pero bueno, en marcha de implementación en la actuación de las administraciones públicas y también de la empresa privada, la Agenda Urbana de Naciones Unidas, que derivó en una Agenda Urbana Europea, en una Agenda Urbana Española que se presentó en el Consejo de Ministros en el año 2018, tenemos un plan de recuperación y resiliencia y también, como ha dicho Javier, una estrategia nacional a largo plazo. Dentro de los ODS, el 11 es el fundamental que nos afecta en este caso y el objetivo es mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades y ello implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y por lo tanto también combatir la desigualdad y la segregación existente en las ciudades. Como veréis, todos estos principios nos van llevando de nuevo a las actuaciones a nivel de barrios, las actuaciones integrales y en aquellos barrios que son más vulnerables desde el punto de vista tanto arquitectónico como social, ¿no? Porque hemos de pensar también en aquellos barrios que se han quedado quizás desplazados o que en los que hay una interconexión en la zona periurbana entre el espacio, entre el suelo urbanizado y el suelo rural, que yo creo que también es una muy buena ocasión ahora para intervenir sobre ellos. Por supuesto, con actuaciones de mejora del entorno urbano y con una planificación y una gestión urbana participativa e inclusiva. Los retos de la transformación de las ciudades se han llevado a cabo en nuestro plan de transformación, de recuperación y de resiliencia a través de diferentes mecanismos, como es la implementación de la Agenda Urbana Española, la estrategia a largo plazo, la ley de vivienda, la ley de calidad de la arquitectura, las oficinas de rehabilitación y la mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación. Quiero llamar un poco la atención, ¿no? Ya que ahora yo no estoy en el ministerio y aunque no sea completamente objetiva, sí que me puedo permitir ahora el decir esto, cómo se ha reaccionado desde la administración central en nuestro caso. Pensar que de todos estos principios, todos ellos están muy avanzados y cada uno de ellos lleva un enorme trabajo detrás y además se trata de cuestiones que afectan de una manera muy sensible a la sociedad y que son de una gran complejidad técnica. Bueno, pues en todos estos puntos se está ya actuando de una manera muy avanzada, ¿no? Y eso es importante. Lo que es importante ahora, el reto ahora realmente es que esto baje, descienda y se ejecute, como ha dicho Javier, ¿no? Estos son todos los programas a los que ya ha hecho referencia Javier, con la inversión total estimada de 6.828 euros. Yo, Julio, sí que cuando has hablado y has dicho
no sé cuánto realmente, o sea, cómo de importante es esta cifra, pues a lo mejor Javier no te lo puede decir, pero sí que te lo puedo decir yo. Esta cifra es importantísima. El último año que yo fui secretaria general de Vivienda, el presupuesto de vivienda, que no había sufrido los cambios que luego se incrementó de manera considerable, pero que veníamos de la época de los recortes en esta materia, no llegaba a los 400 millones. Pensad que con 400 millones se financiaban todos los programas de ayudas al alquiler, los programas de actuaciones y de promoción de vivienda asequible y también, por supuesto, los programas de rehabilitación. Es un salto grandísimo en el que lo importante es que podamos ser capaces de ejecutar toda esta inversión. Me gusta también destacar en este punto que no se trata tan solo de un movimiento a nivel nacional, como también ha dicho Javier, sino que al final es un movimiento europeo y que eso también nos asegura que esto no acaba con el plan de transformación y resiliencia, sino que empieza con él, pero se va a desarrollar en el tiempo durante muchos años. Y por lo tanto las fórmulas de gestión en las que empecemos a trabajar ahora y que vayamos desarrollando no se van a acabar con el plan de transformación y resiliencia, sino que estoy segura de que vamos a implementarlas y a utilizarlas durante muchos años más. Algunas cifras muy concretas a nivel europeo: el 75% del stock inmobiliario es ineficiente energéticamente. La importancia de la contribución del sector inmobiliario en emisiones. 34 millones de europeos se ha calculado que son incapaces de mantener sus hogares en un nivel confortable. Aquí también depende un poco de la zona climática, como ha dicho Javier. Solo el 1% de los edificios europeos se considera que sufren una transformación energética por año. Y algunas de las acciones previstas son el Green Deal europeo, la estrategia a largo plazo europea, los edificios casi nulos y la Renovation Wave, que tiene por objeto multiplicar por 2 las renovaciones en los próximos años, acompañado de la New European Bauhaus, cuyo se establece puntos de conexión entre la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología, y que me recuerda a mí mucho en estos puntos de conexión a lo que son los programas de rehabilitación de barrios. Y ahora un poco descender, me quedo aquí por cuanto se refiere a la teoría y me gustaría descender un poco al detalle de como ha señalado también Javier, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Bueno, yo considero que lo que necesitamos ahora, creo que las comunidades autónomas están trabajando de una manera muy efectiva en poder sacar las convocatorias, aquellas que vayan a sacar convocatorias o las que vayan a realizar ejecuciones directas. Hay trabajos muy interesantes. Yo, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, se está trabajando de una manera muy intensa y, por ejemplo, lo que señalaba Javier, de que se realice el cálculo de cuánto le va a costar al ciudadano que se decida hacer una rehabilitación y que al final te salga incluso más barato hacer esa rehabilitación integral más que actuar exclusivamente, por ejemplo, sobre la accesibilidad envolvente. Pues, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, por parte del IBE, ya se ha desarrollado una aplicación informática que está en marcha, se llama Renoveu, si queréis entrar a verla, en la que tú puedes poner tu edificio, tu dirección, y ya te hace un cálculo sobre un edificio modelo. Obviamente las mediciones y las unidades no son exactamente las tuyas, pero bueno, se establece un modelaje y ya puedes calcular qué coste tendría, pues por ejemplo, envolvente más actuar sobre las instalaciones, placas solares y envolvente o actuación integral. Te dan una serie de variables, hasta 6 o 7 posibilidades, y que automáticamente te va calculando cuál sería el coste de esa intervención, cuál sería la subvención que tú podrías obtener y cuál sería el coste final a abonar directamente por el ciudadano. Si a eso le añadimos que esta diríamos, calculadora, de momento no lo hace, que te calculen la desgravación fiscal que te puedes obtener sobre ese coste, sería ya, yo creo, que la información definitiva. Pues bien, a mí lo que me sorprende es que la gente, yo llamo la atención muchas veces sobre esta herramienta porque la veo muy clara, y la gente se sorprende muchísimo cuando tiene acceso a esta información. Creo que hace falta, en primer lugar, una actuación
importante para informar a la población y para que llegue a todo el mundo esta información, que sí que debería de hacerlo las administraciones públicas y, por supuesto, los agentes rehabilitadores cuando consigamos que esta figura se ponga en marcha. Pero un actor clave son los ayuntamientos, sobre todo porque en rehabilitación de barrios va a ser el ayuntamiento el que haga ese análisis de qué barrio es el que él considera que se debe de rehabilitar y sobre qué barrio se debe de actuar sobre la base de criterios de vulnerabilidad. Quiero recordar que el Ministerio también cuenta con un visor de barrios vulnerables, también algunas comunidades autónomas tienen desarrollado este instrumento y esto puede ayudar a los ayuntamientos a tomar una decisión sobre dónde actuar. Si bien muchas veces cuando hablas con los alcaldes, el alcalde sabe perfectamente cuál es su barrio vulnerable y dónde es necesario que estos vecinos vayan de la mano del ayuntamiento, porque cuando empiezas a preparar este tipo de memorias programas y lo estamos viviendo ahora, realmente cuando haces la participación ciudadana y hablas con los vecinos, en muchos casos ellos sí que agradecen el hecho de que al entrar dentro de un programa de rehabilitación de barrios quizás vayan a obtener un poco más de subvención que si van simplemente por el programa de rehabilitación de edificios, pero que lo que realmente agradecen este tipo de comunidades de propietarios, que recordemos son comunidades vulnerables, es que se les acompañe durante todo el proceso. Y el hecho de que el ayuntamiento, hay muchos ayuntamientos que están ya planteándose el constituirse ellos mismos como agente rehabilitador, yo creo que es una apuesta importante de muchos ayuntamientos que va a implicar un esfuerzo de gestión también fundamental, pero también tenemos en nuestro ordenamiento jurídico una serie de mecanismos en las legislaciones urbanísticas de varias comunidades autónomas que permiten, con todas las garantías jurídicas, llevar a cabo este tipo de iniciativas por parte del ayuntamiento, ¿no? De manera que el propio ayuntamiento plantea cuál es el ámbito, las comunidades de propietarios designan agente rehabilitador a su ayuntamiento y le delegan la facultad de la percepción de las ayudas, y el propio ayuntamiento, a través de un programa de actuación aislada o a través de otro tipo de instrumentos similares que pueden existir en otras comunidades autónomas, aprueba un proyecto, la realización de unas obras acompañado de los convenios con las comunidades de propietarios y con una cuenta de liquidación con cuotas de rehabilitación. Es una figura interesante que como ya os digo, varios ayuntamientos están planteando realizarla y que no todos ellos podrán, porque sí que se requiere, como he señalado, un esfuerzo de gestión que va más allá del día a día de la administración municipal, pero que puede actuar como elemento de catarsis para que luego vaya entrando la figura del agente rehabilitador en esta rehabilitación de barrios. Yo creo que ya estamos en tiempo, Julio, así que si queréis también dejamos un poco de espacio para las preguntas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por el esfuerzo de síntesis que habéis hecho. Efectivamente, escuchando a Javier, uno se tranquiliza en el sentido del enorme trabajo que se está realizando para acometer esta tarea pendiente desde hace mucho tiempo. Yo voy a haceros una primera reflexión, quizá después alguna pregunta o simplemente es compartir una preocupación, compartir con vosotros una preocupación, porque efectivamente oyéndoos y conociendo la situación, los fondos son una gran oportunidad, indudablemente, pero obliga a actuar con urgencia, y seguramente exactamente igual que ha ocurrido con la pandemia, pues obliga a improvisar. Por ejemplo, habéis dicho crear la figura del agente rehabilitador, que me parece que efectivamente es una magnífica idea, pero muy importante, y que claro que hay que improvisar. No sé si hay que improvisar. Esta es la preocupación que a mí me surge escuchándoos, ¿no? Porque siendo un elemento importantísimo, clave, seguramente, pues resulta que hay que improvisarlo, ¿no?
Y por otra parte, también yo pensaba que efectivamente, bueno, el tener que hacer esto de una manera tan urgente, aunque seguramente este impulso que dan los fondos, pues no es más que, bueno, obviamente, no es más que el comienzo de una larga tarea que hay que hacer a lo largo de muchos años, ¿no? Y sin duda ninguna el camino o la tarea se irá mejorando con el paso del tiempo. Pero a mí me surge la duda de que no sé si va a haber controles de calidad, por una parte, por ejemplo, en la transformación energética, etcétera, porque creo haber leído, haber escuchado que falta mano de obra especializada para ese tipo de rehabilitaciones, bueno, para la rehabilitación en general, ¿no? Pero para ese tipo de rehabilitaciones más. Junto a esa preocupación, que sería de carácter más en relación con la construcción propiamente dicha, me preocupa cómo van a recuperarse las plusvalías generadas. Es decir, este dinero va a ir tanto a las subvenciones como a las desgravaciones fiscales, sobre todo, vamos, fundamentalmente, van a ir destinadas a propietarios particulares. Y eso va a suponer que se van a revalorizar los inmuebles, los edificios, los espacios urbanos, se van a generar plusvalías. ¿Hay alguna intención de que esas plusvalías de alguna manera reviertan a la sociedad o no se privaticen de manera absoluta, como ha ocurrido bueno, pues con la VPO sistemáticamente, ¿no? Bueno, no sé si es Sí. demasiado elucubrar por mi parte No, si quieres, tener, empiezo yo. No, yo, a ver, las inquietudes que tienes son muy lógicas, ¿eh? Y son las que nos abordan a todos, casi todos los días. Sí que es cierto, o sea, yo diferenciaría entre improvisación y urgencia. O sea, lo cierto es que sí que nos hemos empeñado muchísimo en hacer un diseño que no priorizara la ejecución de los fondos, sino su eficiencia. Y además su eficiencia no en la ejecución de los propios fondos, sino en generar una inercia que, como bien decía Elena, es la que tiene que permanecer durante muchas décadas, de manera permanente en realidad, ¿no? Porque la renovación de los parques edificados es un proceso continuo que tiene infinitas bondades, pero que, entre otras cosas, cambia el concepto del negocio de la edificación. Es decir, que las empresas, tanto constructoras como promotoras, como gestoras, es decir, han hecho un proceso, por otro lado, de transformación muy importante en los últimos 5, 6, 8 años, como consecuencia un poco de la crisis financiera primero, y han hecho un proceso de renovación importantísimo, yo creo, y de reenfoque. Y de hecho ya efectivamente podríamos llegar a tener un problema a corto plazo de mano de obra. Yo creo que ese supuesto, que sería un poco morir de éxito, es decir, que realmente hubiéramos conseguido activar la demanda lo suficiente como para tener de repente una atracción muy fuerte, creo que es razonablemente, no es descabellado pensar que ese proceso se puede aliviar de una manera rápida. Es decir, que la mano de obra que estaba dedicada al sector de la edificación en 2007 eran más de 3 millones de empleos, ¿no? Lo que tenemos ahora es del orden de 1.200.000 empleos que ya se fueron a la hostelería, a otros sectores en el momento de la crisis, y que de hecho lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de recuperar mano de obra, de cualificarla para una actividad que no es cíclica, sino que precisamente tiene la gran bondad de poder ser permanente y que además permite bueno, un recorrido de estabilidad laboral, ¿no? Y yo creo que esto es un reto que yo, lejos de verlo como el problema, que es una inquietud a corto, pero me parece también la otra de las grandes oportunidades de este proceso, ¿no? A medio y a largo plazo. Y yo creo que mi percepción es que las empresas, bueno, yo creo que están
identificando esa situación y están ya preparándose para poderla abordar. No me parece que sea algo fundamental. En cuanto a las plusvalías, bueno, un poco lo que estábamos diciendo. Por un lado, es cierto que la priorización, digamos, del impulso público debe ir o debe tratar de hacerse sobre aquellos que más necesitan una mejora de su calidad de vida, pero bueno, después, en cualquier caso, estos procesos de ayudas públicas que tienen otras, o sea, que son lideradas desde una estrategia pública porque interesa como país, como estrategia energética, como estrategia también de actividad económica, etcétera, yo creo que siempre van a tener un retorno con la venta de esas viviendas, con los impuestos que en realidad se cobran en el momento en el que alguien pretende materializar esa plusvalía, ¿no? Ahí yo creo que es el momento de tratar de recuperar parcialmente esa actividad, pero en el fondo ya la propia actividad económica que se puede generar y los ahorros, por lo tanto, que se pueden producir en términos de desempleo, en términos, los ingresos que esa actividad económica genera, también tributarios, de seguridad social, etcétera, es un retorno inmediato que está además bastante trabajado. Es decir, que la actividad edificatoria en general, pero de rehabilitación en particular, tiene un retorno los incentivos públicos tienen un retorno en la administración altísimo, ¿no? Que algunos estudios los cifran por encima de su coste, ¿no? Con lo cual, yo creo que, fíjate, si una de las mayores virtudes que tiene la apuesta por esta materia, ¿no?, de la rehabilitación y de la regeneración urbana, es que precisamente permite que esas ayudas públicas tengan un retorno muy inmediato en la sociedad, entre otras cosas porque el beneficiado es el ciudadano, es cada ciudadano. Es decir, que no es, y además de una manera muy directa, no es lo mismo que imaginaros que invertir en imagínate que hubiéramos decidido, invertimos estos fondos en naves, ¿no?, o en autopistas, que algo se invertirá, ¿no? Pero eso tiene un retorno mucho más cuestionable probablemente, ¿no? Aquí estamos incidiendo en algo que fundamentalmente es calidad de vida de la gente. O sea, rehabilitar su vivienda y rehabilitar, además en términos de energía, que es en términos de confort, yo creo que hay que empezar un poco a asimilar esto, ¿no? Esto es inmediato, el retorno en la sociedad, ¿no? Luego además es el económico, como decías, pero el retorno inmediato lo tienes al día siguiente de que terminas la obra, ¿no? En una población muy amplia. Y el volumen de ayudas que vamos a proporcionar van a permitir que llegue a una base de población muy amplia, ¿no? No sé si Elena quiere decir algo. Bueno, sí, simplemente un poco apuntar a la diferencia entre, ¿cómo lo llamabas tú, Julio? Plusvalías. ¿No? No, Julio hablaba no, de improvisar, creo que era, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre improvisar e innovar, ¿vale? Creo que sí que es verdad que nos va a obligar a innovar, pero en todos aspectos del plan de transformación y resiliencia y todo tipo de ayudas. Creo que la innovación es fundamental y sobre todo que nuestras administraciones públicas y las administraciones locales tienen que empezar a innovar. Cuando vas a un ayuntamiento y juntas a todos los departamentos para hablarles del tema de rehabilitación de barrios, ¿no? Porque a lo mejor el equipo político lo tiene clarísimo que sí que quiere hacerlo, bueno, pues lo primero es que en muchas ocasiones te dice el secretario, pero entonces, ¿qué va a hacer tú el ayuntamiento sobre viviendas privadas? Pues para eso no tiene competencia. Bueno, pues resulta que es una actuación urbanística, que además existen unas leyes autonómicas de vivienda que otorgan unas competencias específicas a los ayuntamientos en materia de vivienda y rehabilitación urbana y que por supuesto que se tiene ese tipo de competencias. Lo que pasa es que es cierto que a lo mejor hasta el momento pues no hay costumbre y no se ha ejercitado, al igual que nos falta a nivel municipal planes municipales de regeneración urbana, donde se vayan marcando los barrios a regenerar. Algunas ciudades, grandes ciudades españolas sí que lo tienen, pero el resto de municipios no están. Estos entornos no están definidos en los planes generales de ordenación urbana, ni a lo mejor también hay que explicar que tampoco es necesario ni un plan especial ni un plan de reforma interior para definirlos, ¿no? Porque la propia normativa te establece ya en muchas ocasiones que otros mecanismos mucho más fáciles y mucho más ágiles para su definición. Pero es que hasta ahora no nos habíamos encontrado en este punto y
Y ahí sí que tenemos que hacer un trabajo y una reflexión conjunta, pues todos aquellos que nos dedicamos a este ámbito, no solo el sector privado, que yo creo que sí que se está poniendo las pilas de una manera importante, pero creo que, como he dicho antes, la administración municipal y todos los departamentos afectados sí que tienen que empezar a meter estos elementos de innovación en su día a día para poder ejecutar adecuadamente los fondos. De hecho, Julio, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Elena, y de hecho yo creo que es la otra oportunidad, es decir, utilicemos la excusa de los fondos para hacer lo que no haríamos nunca si no estuvieran los fondos, ¿no? O sea, que efectivamente esos ayuntamientos, esas comunidades autónomas o el propio Estado, que hemos sacado más de reales decretos leyes y reales decretos que durante 10 años con ocasión de esto de los fondos, ¿no? Bueno, pues si se puede hacer eso, se puede hacer una modificación de planeamiento, se puede hacer, como dice Elena, una planificación estratégica, porque lo importante es pegar ese salto cualitativo, ¿no? En todos los que estamos en el proceso, ¿no? En todo esto. Muy bien, no, sí, agradezco muchísimo vuestras aclaraciones bueno, que me parecen absolutamente certeras. Y bueno, yo lo de improvisar lo decía por lo de la urgencia, ¿no? O sea, Sí, sí. estoy absolutamente de acuerdo con la innovación, con la necesidad de innovar. Y luego, si tenemos tiempo, pues también incidiré sobre lo de innovar, porque seguramente, porque vamos a actuar o va a haber que actuar sobre una ciudad diferente, ¿no? Pero voy a darle la palabra a Chema de la Riva, que quería hacer una pregunta o Sí, hacer algún bueno, comentario. yo más que una pregunta, bueno, sí que va implícita, pero bueno, lo primero es felicitaros a los dos porque me parece que habéis hecho unas intervenciones que van en la línea del diseño que habíamos hecho para esta sesión y a mí me parece que habéis dado respuesta a gran parte de los temas que queríamos que se reflexionara sobre ellos. Además, me parece que habéis puesto el dedo en la llaga en toda una serie de temas de lo que se nota que hay un trabajo que estáis haciendo tanto en el ámbito público como en el privado muy importante y que va dirigido a donde realmente habitualmente tendrían que haber ido las políticas de vivienda. Me parece, como decía Julio, que la figura del agente rehabilitador es un acierto. Lo que no sé es si vamos a ser capaces de incorporar esa innovación que decía Elena, en el ámbito de que yo recuerdo en el Plan General del 85 en el Ayuntamiento de Madrid, se hizo un trabajo muy importante a partir de los planes de acción urbana que se habían desarrollado previamente y que se constituyeron toda una serie de equipos de trabajo que de lo que se encargaban era de apoyar precisamente a los vecinos en las zonas deterioradas. Desde los barrios en remodelación hasta el Plan 18.000, pasando por las bolsas de deterioro urbano, que en el caso de Madrid había en torno a 16, creo recordar, bolsas de deterioro urbano identificadas, sabiendo exactamente qué población era la afectada, etcétera, etcétera, y con la circunstancia de que aquello supuso la regeneración de en torno a 70.000 viviendas en el ámbito de aproximadamente 12 años, lo que significa un proceso bastante brutal. En la parte de lo que ha dicho Javier inicialmente, me agrada enormemente que lo primero que hayan detectado es que estas ayudas necesitan ir a las zonas de vulnerabilidad con una dificultad de inclusión muy importante, de tal manera que yo os puedo decir que a pesar de todo eso que os he contado que se hizo en el Plan General del 85 en Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en estos momentos siguen siendo, esos ámbitos siguen estando todavía muy desarticulados, lo que significa que hay cosas más allá que hay que hacer. No solamente es un problema de ladrillo, hablando en términos vulgares,
yo creo que hay que hacer cosas más allá, que tienen que ver con cómo incorporamos la formación en todo este proceso. Porque si no, al final lo que nos encontramos es en parte con lo que decía Julio, que una vez que se encuentran con la vivienda rehabilitada, es muy fácil ponerla a la venta y obtener unas plusvalías que quedan al margen de la administración. Es verdad lo que dice Javier, que esas mejoras van en beneficio del conjunto de la ciudad, porque si hemos conseguido que haya una mejor eficiencia energética, que la accesibilidad sea mejor, eso se va a quedar de todas maneras. Pero sí que hay plusvalías que se derivan hacia iniciativas que lo que han hecho es aprovechar el mecanismo. Por tanto, yo lo que sí me gustaría es saber, tanto por parte de la administración como por parte de las consultoras que están apareciendo, si van a ser capaces de ejecutar ese agente rehabilitador a disposición de colectivos de vecinos, porque no se trata de que haya un vecino que tiene problemas. El problema está en que nos vamos a encontrar edificios, manzanas, grupos enteros de barrio, de un barrio que tiene dificultades, lo cual no quiere decir que no haya dentro personas que no tienen ninguna dificultad para pagar. Pero lo que me gustaría es saber cómo lo tenéis estructurado para que eso se identifique, porque evidentemente Elena decía que los alcaldes saben muy bien dónde tienen las bolsas de deterioro urbano o las bolsas de deterioro de sus ciudades, pero sí que hay espacios y ámbitos donde eso es más complejo, donde además no hay capacidad técnica para evaluar y valorar. Entonces lo que me gustaría saber entre la administración y ese elemento de colaboración con la iniciativa privada, ¿cómo se va a poder poner en práctica? Si quieres, Javier, contesto yo en principio. Bueno, vamos a ver, cuando el programa de barrios era una RUS, sí que se hacía a través de procedimientos de concurrencia competitiva ante la comunidad autónoma normalmente, en los que se valoraban cuestiones que acompañaban también la memoria, que eran programas sociales o económicos. Yo, por ejemplo, casos que conozco, pues se han acompañado los ARRUS en algún municipio, por ejemplo, en el municipio de Mislata, en la Comunidad Valenciana, se acompañó de un convenio con la Cátedra de Transición Energética para poder dar una formación, la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Politécnica de Valencia, para poder dar una formación adecuada a todas aquellas personas en derecho a la energía, pues estas cuestiones de aprenda usted a leer su factura. Yo creo que todo ese tipo de medidas de acompañamiento a los ciudadanos que están dentro del ámbito del barrio se tiene que realizar a través de mecanismos de convenios con entidades, y estas son las medidas que deben de acompañar a los programas de barrio, ¿no? Este tipo de medidas o convenios, por ejemplo, con el CERMI para que se analice adecuadamente cuál es el nivel de accesibilidad que se le va a dar tanto a las actuaciones en el entorno urbano como a las actuaciones, aunque en este caso no sean el centro del programa, pero también actuaciones de accesibilidad, si al final por tema económico cabe y puede entrar. El problema está al principio, el problema está en, como tú bien decías, Chema, en cómo hacemos ese análisis. ¿Puede el sector privado hacer ese análisis? Pues es difícil que se haga por parte del sector privado por la normativa contractual que tenemos en nuestro país, que es uno de los grandes problemas con lo que nos vamos a encontrar a la hora de ejecutar desde un impulso público o desde una colaboración público-privada. Nos va a ayudar aquellas legislaciones urbanísticas que son más flexibles y que ya han previsto figuras como, por ejemplo, el agente urbanizador, que sabes que está prevista en varias comunidades autónomas, y ahí sí que nos va a ayudar. Por ejemplo, cualquier agente urbanizador tiene capacidad para presentar un programa y puede tratarse de un programa de actuación aislada de regeneración sobre el entorno urbano. Eso jurídicamente perfectamente es posible en varias comunidades autónomas. Hay otras en las que a lo mejor tendremos que darle una vuelta a la gestión por propietarios,
o aquellas asociaciones administrativas que ya preveía la ley de las 3 Rs en su momento y que no ha acabado de ser articulada. Pero sí que es cierto que esto se trata de patearse las fincas. Muchas de estas fincas no tienen comunidades de propietarios constituidas. Es que hay que empezar por constituir las comunidades de propietarios. Estamos en esa situación en muchos de estos barrios en nuestras ciudades, y ahí pues el gran reto que tenemos es el tiempo, porque ir finca a finca y hacer la explicación finca a finca, hay muchos ayuntamientos que ya lo están haciendo con un esfuerzo y con una dedicación absoluta de aquellos empleados públicos que están metidos dentro de estos programas. Y luego también lo que señalabas tú de los inicios con el planeamiento de Madrid, también quiero decir que el Ministerio ha previsto la financiación de oficinas de rehabilitación, de manera que aquellas oficinas que tanto recordamos de esas épocas, que muchas comunidades autónomas y muchas ciudades funcionaron maravillosamente bien, van a poder volver a ser una realidad, ¿no? Si la normativa... si el resto de normativas como la laboral y la contractual nos permite hacerlo con cierta agilidad. Y yo creo que al final la clave estará en esa constitución de esas oficinas, que también, como ha dicho Javier, con toda la flexibilidad que han puesto en el Ministerio, pueden ser gestionadas tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado en muchas ocasiones, y que se pongan en marcha y que realicen esa función pues eso, de casa a casa, de puerta a puerta y de comunidad de propietarios en comunidad de propietarios. Sí, yo Chema, respecto además lo que comentabas de ese cierto fracaso, o al menos no rotundo éxito que se puede haber producido en un barrio que, a pesar de ser rehabilitado, siga manteniendo una situación de vulnerabilidad, efectivamente ahí ha habido una falta de seguimiento de acompañamiento, ¿no? Social, que tiene que haber seguro en todas estas actuaciones, y que no se limitan a la obra, ¿no? Y no se limitan a la gestión de las obras, sino que van muchísimo más allá. Hace muy poco me sentaba con un ayuntamiento, pero ya es el segundo o tercero que me siento con el mismo caso de que, continuando además un ARRU, presentaban o estaban estudiando un entorno de rehabilitación en el que había clásico barrio, años 60, edificación con patologías y sin ascensor, con 4 plantas. Y no ponían ascensor. Claro, yo inmediatamente les preguntaba, pero ¿cómo es posible que me plantees sin poner ascensor? Y me decían, no, es que los vecinos tienen tal grado de desarraigo, de vulnerabilidad, que no van a ser capaces de pagar el mantenimiento del ascensor. Digo, bueno, pues me parece bien, pero entonces razón de más para que les acompañes, les tuteles, y si tienes que pagar tú desde el ayuntamiento el mantenimiento del ascensor y si tienes que dar un acompañamiento que va mucho más allá de la obra, lo que no podemos plantear es que, o lo que no puede ser, es que porque se produzca, porque exista una situación de vulnerabilidad extrema en un entorno, la actividad de la administración se coarte, ¿no? Y diga, no voy a poner ascensor, no voy a poner estas placas porque las van a desmontar el día siguiente, las van a vender. Hombre, hay que hacer ese trabajo. Y fijaros que cuando ese trabajo se hace, incluso se hace desde dentro del barrio, y aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos el ejemplo de Orcasitas, donde hay un trabajo muy comunitario y muy desde dentro, ¿no? Y me contaba, Manuela, la persona que seguro que conoce Elena, que lleva impulsando muchos años este tema, una vecina del barrio que lleva impulsando la rehabilitación del barrio desde hace mucho tiempo, decía, no, es que ya estamos viendo cómo, primero, se están abriendo locales comerciales de planta baja donde jamás se había planteado abrirlos. La gente que iba a vender su vivienda y se iba a ir del barrio ya ha decidido que no se va, porque en realidad están efectivamente viendo que esto es un proceso además que agrega, o sea, que cohesiona muchísimo, ¿no? O sea, cuando un proceso de este tipo se hace bien y se impulsa bien y se enfoca bien desde las administraciones, desde esa perspectiva social, etcétera, de verdad la revolución que se produce en el barrio es tremenda, ¿no? O sea, va mucho más allá de lo físico y de lo edificado, ¿no? Y de lo superficial, ¿no? Yo creo que tiene mucha más capacidad de penetrar de verdad a transformar socialmente el barrio. Sí, pero si me permite, Julio, y perdonar, Javier y Elena, sobre esto último que estabas diciendo de Orcasitas, que además algún conocimiento tengo porque fui concejal
de ese barrio unos cuantos años y me tragué toda la remodelación del barrio, con lo cual algo conozco. El problema está en que en aquel momento las circunstancias no nos hicieron ver la necesidad de acompañarlo con medidas sociales. Es verdad que desde el distrito pusimos una serie de medidas que llamamos animadores de barrio, que consistía en localizar grupos de chavales desescolarizados que intentaban a través de ese mecanismo que se escolarizaran y demás. El problema que hubo fundamental y que efectivamente era difícil de resolver es que se vendieron muchas casas por una vía, pues evidentemente no regular, pero en cualquier caso, como esas experiencias se tienen, a mí lo que me preocupa es parte de lo que ha dicho Elena, es decir, vamos a ser capaces de hacer una regulación que le dé capacidad a todas las comunidades por igual, porque es verdad que el agente urbanizador que hay en muchas comunidades autónomas va a facilitar en este momento ese proceso, pero hay otras comunidades autónomas que ni lo tienen ni tienen intención de modificar su normativa, con lo cual va a haber poblaciones que van a estar como muy constreñidas a la hora de poder desarrollar ese tipo de políticas que además, por otra parte, se necesita que sean lo más urgentes posibles, entre otras cosas porque para eso tenemos los fondos. Pero bueno, disculparme el rollo que os he colocado así sobre la marcha. Bueno, yo creo que se ha focalizado mucho el tema en los barrios vulnerables. Efectivamente, son las actuaciones desde la perspectiva de la acción pública, las actuaciones en las que hay que centrar la máxima atención, ¿no? Y bueno, por hacer alarde también de edad, yo estaba en el IBIMA en plena operación de remodelación y también conozco bien los casos de los barrios de remodelación, ¿no? Y había un tejido asociativo muy fuerte, muy potente, que realmente fue lo que permitió llevar a cabo esas remodelaciones. La llevaron a cabo los vecinos, con dinero público, pero la llevaron a cabo los vecinos, la iniciativa vecinal. Y luego ya cuando se puso en marcha la operación, con el apoyo pero vamos, diríamos simplemente el apoyo de la administración. Pero fueron los vecinos. Pero fíjate, Julio, perdona, sí, Chema, que una de las cosas que me decía Manuela es, porque, a ver, de todo se va aprendiendo y el problema de esto es que, bueno, pues cuando se empieza, el que empieza, yo le doy mucho mérito al que empieza un barrio, o sea, el que empieza a hacer una cosa de estas, porque sabe, o sea, tiene muchas posibilidades de estrellarte, o sea, o de sentir cierta frustración. Pero una de las cosas que me decía, que me parecía interesantísimo, Manuela, es decir, mira, estamos ahora ya planteándonos la comunidad energética, una cooperativa energética, pero fíjate en qué sentido me lo planteaba. Decía que lo que vamos a priorizar es combatir la pobreza energética de la gente que no pueda pagar la electricidad. Es decir, la energía sobrante no la vamos a vender a la compañía, no sé. No, la prioridad es que aquellos que tengan una situación de vulnerabilidad, que no pueden pagar su energía, vamos a priorizarlos en el suministro, ¿no? Bueno, qué bonito es esto, ¿no? O sea, que realmente esto tiene unas inercias que si conseguimos, como dices, es el gran reto, Chema, hacerlo bien y bueno, puede ser apasionante, ¿no? Sí, no, sin duda. Es que es uno de los grandes retos, como titulamos nuestra sesión, es uno de los grandes retos de las ciudades, ¿no? Evidentemente es conveniente empezar por los barrios vulnerables, pero es algo que necesita el conjunto de la ciudad o la mayor parte del parque. Yo alguna vez he dicho, un poco en plan de butad, que hay que rehabilitar los PAUs, ¿no? Los recién construidos, o que hay que empezar a pensar en cómo se les rehabilita, ¿no? Y efectivamente la ciudad va a ser diferente, o sea, la ciudad está siendo ya diferente. Van a sobrar muchas oficinas, comentábamos en la sesión anterior, ¿no? Hablando de economía, y ese espacio en parte se podría convertir en residencial. Yo hablaba antes de que las viviendas que necesitamos ahora, que necesita la sociedad española ahora, son diferentes a las que se ha puesto esto también muy en
diríamos, en el foco con el tema de la pandemia y los confinamientos, etcétera, pero bueno, yo creo que eso es algo coyuntural. La dinámica social, la dinámica urbana, las nuevas tecnologías nos deben obligar a estar pensando en adaptar nuestra ciudad, también nuestra ciudad y nuestras viviendas a esa nueva realidad. Y luego hay otro tema. Perdona, Julio, si me permites, es el segundo gran reto en el que yo soy consciente que el equipo del Ministerio también está desde hace tiempo, y es flexibilizar el urbanismo español, que eso ya casi que cuando acabe lo de los fondos, porque es que si no... Claro, eso es, porque yo me di cuenta de que a lo mejor planteo demasiados objetivos todos a la vez y hay que ir paso a paso, ¿no? Porque otro tema, y ya con esto, si os parece, terminamos porque sé que teníais compromisos. Otro gran tema es el de la información. Ha hablado Javier del libro del edificio existente. No sé qué pasa con las ITES, con los expedientes de ITE que tienen los ayuntamientos, pero yo creo que este proceso que ahora se inicia con los fondos se podría hacer mucho mejor si tuviésemos más información, si tuviésemos más información sobre las viviendas. Hay un déficit enorme que es realmente sangrante, teniendo en cuenta las capacidades de obtención de información y de tratamiento de la información que tenemos ahora, ¿no? Que tiene la administración. Bueno, pero ese es otro tema Fíjate, también. Julio, dos cosas. Bueno, uno lo que el Renoveu que comentaba Elena, os animo a que lo miréis porque es magnífico la herramienta que ha hecho el IBE. Y te das cuenta de la cantidad de información que tenemos en la administración. Es decir, que cogiendo la información de catastro, cogiendo la información que tendrán del IBI, de no sé qué, de no sé cuántos, han construido una herramienta fabulosa, ¿no? Pero sí que también es verdad que, por ejemplo, utilizando la información de los informes de las ITES o de los informes de evaluación de edificio, algunos ayuntamientos lo que van a hacer es focalizar un buzoneo a esas comunidades de propietarios que saben que tienen deficiencias, que tienen patologías, es decir, y ser proactivos a ellos. Es decir, que muchas veces lo que pasa en la administración es que hay muchísima información, pero mal utilizada o mal integrada, ¿no? Pero en el momento que alguien se pone a juntar piezas, hay mucha cosa, ¿no? Claro, es que sí, la administración no tiene información, pero los ciudadanos menos, claro. Porque efectivamente esto es algo que debería ser acogido con entusiasmo por parte de la mayor parte de los ciudadanos, de los propietarios de vivienda, de los que van a beneficiarse, porque yo estoy convencido que van a beneficiarse. Estoy totalmente de acuerdo con lo que contestabas a mi primera intervención, Javier, de que efectivamente es un beneficio general para la sociedad, todo lo que sea mejorar el parque y mejorar el espacio urbano. Pero es que incluso yo creo que tendrán que entender los vecinos, deberá explicársele por parte de los ayuntamientos o de esos agentes rehabilitadores el retorno que van a recibir inmediatamente con la eficiencia energética de sus edificios, ¿no? Ahora que además está diríamos, tan presente el encarecimiento de la energía, ¿no? Pues claro, es que es casi una medida, diríamos, que tendría que ser reclamada por parte de los ciudadanos, ¿no? Yo, Julio, si me perdonáis, voy a intentar cambiar un poquito de registro, aunque dentro de algunas de las cosas que habéis planteado... Perdona, Chema, lo que Elena pueda, porque ya estamos... No, por supuesto. Pero es una pregunta muy directa, seguramente para Javier más especialmente, pero tiene que ver con que de estos 6.800 millones básicamente que se van a destinar de los Next Generation al tema de la rehabilitación, hay 1.000, si no he entendido mal, que van a la construcción de nuevos parques de vivienda. A mí hay una cosa que me sigue preocupando y sobre todo a partir de que hace relativamente poco tiempo la administración se ha hecho con la mayoría de la Sareb, con lo cual ahí hay unos recursos de edificación realizada que empieza en algunos núcleos, en algunos espacios, empieza a ser preocupante
porque están desocupadas, a veces ocupadas de forma un tanto irregular, y lo que me gustaría saber si en toda esta programación hay previsto algo para resolver toda esa bolsa tan importante que hay en muchas ciudades con edificación procedente de la Sareb. Efectivamente, como nos aburríamos, también tenemos eso encima de la mesa. O sea que, pero es así, o sea, efectivamente, ya no era solamente con esto, o sea, sabes que tenemos un plan de vivienda en alquiler asequible que pretende iniciar hasta 100.000 viviendas en estos próximos años, en estos próximos 5 años más o menos, y que van en muchos sentidos. Por un lado, en movilizar suelos que son de SEPEs, por otro lado, en movilizar mediante este tipo de fórmulas público-privadas o público-públicas suelos de otras administraciones, pero también hay el objetivo específico de contar con un fondo social de vivienda, que de hecho lo hemos reflejado en un pequeño artículo de la ley, algo que pretende ser más amplio de lo que es ahora mismo ya el Fondo Social de Vivienda bancario de entidades financieras, que tiene un carácter o tiene una perspectiva un poco más coyuntural, ¿no? y pretende generar un instrumento mucho más estructural, o bien de colaboración porque puede haber dos fórmulas, ¿no? Colaboración con grandes gestores o grandes titulares de viviendas con los que podemos llegar a acuerdos para poner en circulación vivienda asequible, o directamente incorporación, como dices, al patrimonio público de esas viviendas que están en desuso. Y en eso estamos también. O sea, es decir, todavía no te puedo dar muchas más pistas, pero bueno, a ver, te puedo dar muchas más pistas, pero en el fondo ya se está trabajando con la Sareb, ya se estaba trabajando con la Sareb, y en el plan estatal que acabamos de aprobar, el 22-25, hay un programa específico. No solamente hay un programa específico de colaboración con la Sareb, sino que además se establece un mínimo de financiación del plan destinado a esos programas de incremento de parque público de vivienda. Es decir, que hay 1.000 millones que son específicos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero hay el plan estatal de acceso a la vivienda que acabamos de aprobar y que en breve firmaremos los convenios con las comunidades autónomas. Tienen programas específicos de adquisición, de compra de vivienda para incorporación al parque público, de colaboración con la Sareb y de colaboración incluso con terceros para modelos más intergeneracionales, un poco lo que decías, Julio, ¿no? O sea, de cohousing, de viviendas para mayores, para personas con situación de discapacidad, es decir, como con más de esas nuevas tipologías residenciales que están ahora apareciendo y creciendo, ¿no? Y que son demandadas, incluso son demandadas por los inversores internacionales, es decir, que están buscando ese tipo de tipologías para invertir en ellas, ¿no? Pues aprovechemos esa inversión para que con una ayuda pública podamos conseguir que eso sea asequible, ¿no? Además. Bueno, Elena, ¿quieres decir algo para despedirnos? Nada, agradeceros la invitación y bueno, pues como conclusión lo que ya hemos hablado, ¿no? Los importantes retos que hay por delante, no solo a nivel de eficiencia energética, ¿no? Porque la rehabilitación de la ciudad es todo, no solamente lograr la eficiencia energética de las viviendas privadas, sino también gestionar aquellos restos que nos quedan de la crisis inmobiliaria y que todavía es cierto que queda por gestionar mucho. Destacar de nuevo otra vez también la importancia en este campo de la administración municipal, que yo creo que es importante que se le tenga en cuenta, porque en muchos casos han habido acercamientos hacia la Sareb para intentar solventar problemas concretos y bueno, creo que deben de ser atendidos debidamente, ¿no? Porque nuestros ayuntamientos son realmente quienes están en el día a día y quienes tienen la capacidad de solventar estos problemas junto con las comunidades autónomas. Creo que la iniciativa es fantástica y también, por supuesto, el programa de edificación de alquiler asequible con criterios de eficiencia energética, espero que pueda animar a todos aquellos ayuntamientos que todavía tienen PMS sin sacar y sin gestionar,
para empezar un movimiento de retomar esos suelos y a través de derechos de superficie o a través de concesiones, esto lo digo porque en cada administración a lo mejor se establecerá un modelo jurídico, podamos realmente dar salida a todos esos suelos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros tanto conocimiento y tan buen criterio. Y seguro que esta vez sí, esta vez va a tener resultado todo el trabajo que estáis realizando. Muchísimas gracias nuevamente y simplemente despedirme de todos los que están siguiendo la sesión y recordar que la próxima semana, el miércoles, en concreto día 2 de marzo, tendremos una sesión dedicada a la transición energética ante la emergencia climática, que participarán Pedro Moraleda, experto en regulación económica y geopolítica de la energía, y Sara Costa, que es editora de la revista de medio ambiente Ballena Blanca. Buenas tardes a todos y muchas gracias.